Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Barragán y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña el día de hoy mi padre, el ingeniero Miguel Barragán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, amigos. Gracias, Mike. El día de hoy invité a mi padre, a mi papá, para que nos platicara un poco acerca de el emprendimiento en la construcción. Mi papá, siendo ingeniero, se dedica a este medio, a este sector. Y creo que es importante el especializarnos un poco y adentrarnos en específico al tema de la construcción, ¿no? Y para empezar, ¿por qué poner atención en el nombre y en la propia constitución de la empresa? Pues en base a mi experiencia, a los años que tengo dedicándome a esto y sobre todo el enfoque que tienen estos videos, estos podcasts, es para la gente que quiere emprender algo en diferentes sectores. Tú, viendo tus podcasts, has tratado varios temas y varios rubros. En este caso, en la construcción, pues mi recomendación primeramente es que tengan una experiencia en una empresa y en una empresa que tenga controles estrictos de ejecución, programas, programaciones, etcétera, porque así se les va a ser más fácil aplicarlo ya en su emprendimiento. Si ya van a emprender y van a constituir una empresa, deben de buscar el nombre principalmente de su empresa. En mi caso es un nombre muy genérico, no lo encasilla en construcción, así lo quise yo para pues tener un abanico más amplio y no encasillarme estructuras SASB o drenajes SASB, etcétera. Entonces el nombre lo escogí RBM Soluciones. Soluciones es una palabra que sí te puede enfocar muchas cosas de confianza con el cliente. Desde luego el nombre es una y digo, ya la ejecución y la experiencia y los resultados son otros, pues, ¿no? Yo creo que ahí hay dos puntos muy importantes en cuanto al nombre, ¿no? O sea, el nombre sí tiene mucho que ver en qué es la identidad de la empresa, a qué se va a enfocar. Y soluciones creo que no es una palabra, como tú dices, general sí, pero que te abre unas posibilidades mucho más grandes, ¿no? Entonces, correcto. En cuanto a estos temas del nombre, de la constitución de la empresa, ¿qué factores diferenciadores podrían aplicar todos aquellos ingenieros o arquitectos que nos están escuchando, que nos están viendo? Claro. ¿O qué especialidad podrían tomar en cuenta? La construcción es muy amplia. Como ingenieros y una empresa constructora, poder enfrentar cualquier proyecto. En nuestro caso, pues son líneas de conducción no invasivas, sin abrir zanja, etcétera. Eso es nuestro factor, en nuestro caso particular, diferenciador, pero también atendemos diferentes clientes en edificación industrial y comercial. Y siempre las que tienen éxito tienen un factor diferenciador, un plus que le dan a su cliente. Los clientes es muy importante tener clientes que te exijan de alguna manera o buscar clientes que tengan sus controles y sus estándares muy bien establecidos, porque eso como empresa te van a hacer crecer. En nuestro caso, uno de los clientes muy buenos que hemos tenido es uno de origen alemán que nos exige unos estándares europeos altísimos en cuanto a seguridad ambiental, etcétera, que es lo de hoy. Ahora con este tema de la pandemia, que hay muchos controles, mucha gente no está acostumbrada a llevarlos a cabo. Entonces, ese tipo de clientes, buscar ese tipo de clientes te ayudan mucho a crecer como empresa, porque te obligan y te disciplinan a tener ciertos controles muy estrictos, y para cualquier otro cliente te van a hacer crecer. Ese pudiera ser un ejemplo de un factor diferenciador, aunque atiendas algo muy genérico como edificación, como construcción en general. Eso te va a diferenciar de tu competencia. Creo que también es algo importante de lo que mencionas y que hemos repetido varias veces en este primer punto, que es la experiencia que uno puede tener dentro de su empresa, ¿no? Que es, si yo ya hice esto con otra empresa en la que trabajaba ya en mi emprendimiento, es como tú dices, ¿no? Una currícula que voy a presentar ya con mi marca, con mi institución, con mi constitución de empresa, ¿no? Y creo que es algo muy importante que debemos de poner atención, en la construcción y en las empresas de diferentes sectores y giros, que es el tema del personal, la capacitación del personal y la especialidad que pueda tener cada uno, ¿no? ¿Cómo contratar, o en tu experiencia, cómo se contrata a las personas de manera ya sea escrupulosa y exhaustiva, o puede ser un poco más flexible? ¿Qué nos podrías decir acerca de la contratación? Es muy importante dar oportunidad a nuevas generaciones, es muy importante. Las herramientas actuales son muy diferentes a las de mi generación. Siempre fíjate que en este ramo de la construcción, la mayoría de los ingenieros
nos adaptamos muy fácilmente, esa es la realidad, a las nuevas tecnologías. Y eso es porque siempre tenemos sangre nueva en nuestras filas, en nuestra empresa. Es contratar muy escrupulosamente, como tú bien dices, exhaustivamente, ver bien los perfiles, analizar bien, desde luego dar a cambio como empresa una buena remuneración, depende del proyecto que se tenga, y sobre todo ofrecerles a cambio una experiencia y una capacitación. Siempre en el tema de la capacitación, nunca hay que tener, es mi experiencia, nunca hay que tener miedo a que se desarrollen. A que se desarrollen y que lo voy a capacitar y se va a ir. No, jamás piensen eso. Si está cómodo y si está bien remunerado justamente, y en el tema del desarrollo de tu empresa está aprendiendo, entonces va a ser fiel a la firma o se va a traer bien puesta la camiseta. Y si va a desarrollarse y va a caminar a otro lado, siempre en el ramo de la construcción es muy importante tener alianzas y se va a ir con la puerta abierta de tu empresa, se va a ir a otro lugar, tal vez emprenda por su cuenta y a la vez puede hacer sinergia en un futuro contigo, pues. Entonces, eso es muy importante, siempre sumar sin temor, y sobre todo en el tema de la capacitación, sin temor a que ya después no esté contigo, pero a final de cuentas va a sumar en un futuro a tu empresa o a tus objetivos. Y ahora, cada colaborador, cada individuo que pertenezca a la empresa, obviamente es diferente en cuanto al perfil, en cuanto a la personalidad, en cuanto al enfoque que él o ella tenga como persona, ¿no? ¿Cómo identificar los perfiles dentro de una empresa de construcción con los colaboradores? Incluso también cómo direccionar qué le va a servir a esta persona o qué le va a servir a esta otra persona, porque a veces el desarrollo del que estamos hablando no le sirve a todos, ¿no? Hay que atacar uno tal vez como encargado, como jefe de estas empresas, hay que atacar diferentes factores, ya sea emocionales o profesionales dentro de cada uno de los individuos que colabora con nosotros, ¿no? ¿Cómo identificar estos perfiles? Tienes que escucharlos, cuál es su interés, porque si no le interesa alguna área de la construcción, que esté en campo, que esté en gabinete, que esté en presunitarios, que esté en control de obra, pues no, si lo vas a capacitar en ese rubro, pues no le va a interesar, a menos que sea como un conocimiento general y lo puedas ampliar y puedas comunicarte con él qué es lo que quiere y qué es lo que le interesa. Desde luego, tú como en la dirección de la empresa necesitas cubrir tus necesidades, pues también vas a ir ubicando a las piezas adecuadamente para que colaboren contigo. Siempre es muy importante tener un muy buen ambiente laboral, de mucho respeto, de mucha comunicación. Hay casos, pues, de muchos problemas internos y sobre todo en el tema de la construcción hay mucho estrés. Y hablando en específico de lo que estamos charlando el día de hoy, padre, ¿qué maquinaria o qué proyectos son importantes para una empresa de construcción? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Cuál es el momento adecuado para la maquinaria? ¿Si es bueno comprarla o rentarla? ¿Qué nos podrías platicar acerca de la maquinaria y los proyectos en el emprendimiento de la construcción? Claro, mira, en este caso es muy importante ver qué proyecto tienes y cuál es tu monto destinado a cada uno de los rubros, sobre todo en el tema de maquinaria. En el caso, insisto, yo hablo mucho de la experiencia personal y en lo que nos hemos desarrollado como empresa. En el caso de la maquinaria, necesitas saber si tu proyecto, tu análisis propio del proyecto y de lo que vas a cobrar y de lo que estás presupuestando, vas a amortizar la maquinaria. Y ya que la amortizas, ¿qué vas a hacer con ella? Muchas veces, en nuestro caso, hay mucho equipo menor que preferimos mejor rentarlo porque luego necesitas almacenarlo, necesitas mantenerlo y eso te va a generar un costo. Entonces, es muy importante, dependiendo del proyecto, saber si vas a invertir y si da el proyecto para que inviertas y amortices ese equipo. Claro que sí es importante tener, sobre todo de tu especialidad, el equipo que requieres, ¿no? Y ahora estamos hablando acerca de maquinaria, de proyectos. Específicamente a todos los que nos están escuchando, ellos pueden tener una idea no tan clara acerca de qué proyecto es importante para mí, para mi negocio, ¿no? Para mí, mi especialidad. ¿Qué proyectos consideras tú como importantes o en qué se refleja que sean importantes? Claro. Deberían de buscar, desde luego todos los proyectos son importantes, a todos se les tiene que dar su pauta y su tiempo y su ejecución,
pero sobre todo busquen clientes que les exijan sus controles, su disciplina, seguridad. Esos clientes los van a ayudar a crecer muchísimo, no tienen idea. Cualquier proyecto que puedan tomar posterior a este tipo de clientes, se les va a hacer muy fácil y sobre todo van a disciplinar su forma de trabajar. Desde luego, de origen, ustedes deben de tener la idea como profesionales de qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los controles, cuál es la ejecución de la obra con calidad, la cuestión técnica. Pero sobre todo, este tipo de clientes les van a exigir mucho y va a ser parte de sus costos que también tienen que considerar en sus presupuestos, pero eso los van a hacer crecer mucho, mucho como empresa. Porque a veces piensan que es el cliente de mayor monto, ¿no? Que ese va a ser el proyecto fregoncísimo, el que tiene el mayor monto. Y a veces no es el caso, ¿ah? Claro, no necesariamente es el monto, insisto, siempre que les exijan y a su empresa la haga crecer con ciertos estándares de sus clientes. Eso es muy, muy, muy importante. El sector público y el sector privado, que es algo muy adherente al tema de la construcción, al sector de la construcción, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes o diferencias que existen en el sector público y el sector privado de la construcción? Que es, pues ahora sí que el gobierno o tal vez casas habitación, que es un poco más privado. ¿Qué nos podrías explicar acerca de esto? Bueno, en el caso de clientes privados, su forma de contratar, su forma de pagar es muy diferente en el sector público. Siempre deben de saber, sobre todo en el sector privado, tener un buen marco legal. Es muy importante que haya un contrato, por más pequeño que sea el trabajo, en el caso del sector privado. Obviamente en el sector público hay un contrato, hay fianzas, etcétera. En el sector privado, insisto, siempre hagan una orden de trabajo, un contrato de prestación de servicios. Si es necesario que haya una fianza, considérenla aún en el sector privado, porque eso va a dar certeza tanto a tu empresa como al cliente, y siempre convenzan en ese sentido que es una certeza de cumplimiento de tu empresa hacia el cliente y del cliente hacia ti. Y eso, si lo manejan de esa manera ante su cliente, va a fluir muy bien. En el sector público, pues desde luego las licitaciones, armarlas bien, tener todo en orden, tu cuestión legal de la empresa, cuidarla mucho, pues en cuanto a tus detalles de cumplimiento fiscal, tu seguro social, etcétera. Tener muy bien protegida tu empresa, porque es muy fácil que te cancelen un sello digital por algún incumplimiento, etcétera. Y ahora, en cuanto al sector público, me gustaría profundizar un poquito más en este tema. Dar certeza contractual, y el tema de las fianzas creo que también es muy importante y otra vez adherente al sector público. ¿Cómo dar esta carta de compromiso o esta carta de realización de la obra? Y al igual, ¿qué importancia tiene la ruta crítica dentro de este proceso de construcción? Claro, es muy importante porque tú tienes, en base a tu presupuesto, a tu análisis de precios, tú tienes tu programación de erogaciones de materiales, maquinaria y mano de obra. Entonces, en base a eso, tú tienes que irte apegado en cuanto a tu cumplimiento y tu programa de obra, y eso a la vez con el anticipo que está considerado tu proyecto y tu contrato, con lo que estás cobrando que te permita, porque contractualmente también te pueden decir cada semana, cada 15 días, cada mes. Entonces tu flujo debe estar proyectado de esa manera, para que tu avance vaya de la mano con el flujo. Eso es muy importante, porque si no, a la hora de estar, es pésimo en la industria de la construcción quedarte a la mitad o tener que parar porque tienes un compromiso con el personal y no le estás dando una continuidad de trabajo a la gente. Y ahora, hablando de compromiso, ¿cómo comprometer y ver esquemas financieros con los proveedores? O sea, ¿cómo armar este equipo de trabajo y además el pago de la mano de obra que estamos platicando y las prestaciones de ley que puede dar una empresa de construcción en este sector? Claro. Pues aquí tienes que tener unos proveedores confiables que te den las mejores condiciones de precio, en lo posible tener un crédito revolvente, tanto con el proveedor como algún factor externo de financiamiento, si así lo demanda la obra y así es a tu conveniencia. Desde luego, eso lo tienes que impactar en tus indirectos de oficina central, que hay que ser muy disciplinado también, no escatimar en el personal que requieres de soporte técnico. Es muy importante el control de obra, el tema administrativo también es básico, desde luego la ejecución de los trabajos. Entonces, sí tienes que estar bien con tu gente, también es mucho riesgo que no tengas a todos dados de alta. Si no
Se da mucho en la industria de la construcción que te llegan, te falta algún papel para que lo des de alta, que no trabaje hasta que tenga su seguridad social con el sueldo que está ganando, porque al final de cuentas tú amortizas eso al final en tu liquidación del seguro social. Y el seguro social creo que es un aspecto muy importante y que tienen que tener todos en cuenta, que es el tema de la proyección de erogación del IMSS. ¿Qué tan importante es este aspecto? Pues muy importante, porque si no tienes esa liquidación o ese tema del seguro social, en la mayoría de los casos tienes una retención que te hacen, te obligan a que cumplas al final. Entonces tienes que dar desde el inicio tu obra dada de alta en base a los objetivos y sus tabuladores y ver en dónde encaja el seguro social. Es muy importante esa asesoría, debes de tenerla, ver cuánto es de mano de obra, cuánto vas a subcontratar, porque también de eso te va a descargar ese monto que te va a cobrar el seguro social. Si vas a subcontratar, que ellos estén también unidos en cuanto al número de la obra para que se amortice esa cantidad. Y ahora, ¿qué tan importante, existe la frase de papelito habla, el soportar todo el proceso de la construcción bajo bitácora? ¿O qué papel juega la bitácora con el cliente, contigo como empresa? Es un control, es un soporte, en cierto momento de contractual, es parte del contrato que puedas tener algún soporte de algún trabajo adicional, de algún incumplimiento de las partes. Ahí se lleva un día a día de lo que está sucediendo en la obra. Es muy importante y a veces en muchas situaciones, cuando ya estás en un problema, no tienes soporte, pues es muy complicado solucionarlo y sobre todo te va a afectar en el tema de flujo y de económico en tu proyecto. Y ahora, ¿cómo estimar puntualmente lo ejecutado de lo que va de la obra y el flujo del dinero que va llegando para las estimaciones o para cualquier concepto que se vaya dando dentro del sector? Claro, es muy importante desde luego la ejecución con calidad de la obra, pero de la mano, porque es la gasolina de la misma obra, es cobrar puntualmente tus avances. Es muy importante que no dejes de ir ningún punto en tus avances, en lo que estás construyendo, para que así lo reflejes y lo estimes. Si hay alguna modificación, eso también es un error común que se tiene en las empresas de construcción. Siempre llevar una bitácora, en algunos casos de gobiernos electrónica o física, siempre con las rúbricas, con cambios, porque papelito habla y eso te va a dar una certeza para que tú puedas conciliar si hubiera algún extraordinario en la ejecución de los trabajos. Sí, o sea, y la bitácora te sirve para soportar todo lo indicado por el cliente, ¿no? Y eso te sirve para trabajar igual en sector público y en sector privado, claro, ya sea que pues sea el cliente tu supervisor, ¿no? Y ahora, pasando al último punto de esta charla que le estamos compartiendo el día de hoy con mi papá, director de RBM Soluciones. En cuanto a las licitaciones, ¿cómo armar una buena propuesta para estas licitaciones, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa, los jóvenes emprendedores que tienen su propia empresa de construcción, su propio negocio de esta rama, ¿cómo podrían hacer una buena propuesta para ser atractivos en estas licitaciones? Claro. Mira, volviendo al tema de las licitaciones, que se me pasó un punto muy importante. Si tú vas a participar en municipios, estado, pues tienes que estar registrado, es muy importante. Previamente tienes que tener un registro de proveedores. Ante la CIOP, ¿no? En este caso del gobierno de Jalisco, puede ser en la Ciudad de México. Claro, claro. En muchos federales no necesitas tener inscripción, en algunos te cobran las bases, en otros no. Ya cuando integras tu propuesta de la licitación, es muy importante, para ser competitivos, necesitas tus materiales cotizarlos, no irse a un factor miedo de, pues lo cotizo alto porque ya no me dio tiempo. Siempre es muy importante en las licitaciones darse el tiempo y la oportunidad de todos los materiales cotizarlos de la mejor manera, con tu proveedor ya acordados con el mejor precio, porque eso te va a hacer competitivo. Ser eficientes con los rendimientos para que te dé un precio competitivo y analizar muy bien, tanto que no quede muy barato, porque desgraciadamente a veces se considera insolvente esa propuesta, y ni muy alto porque estás fuera del techo financiero. Entonces siempre debes de ser muy agresivo en tu cotización y siempre respetar pues tus márgenes de utilidad y tus indirectos, que es el costo de operación de tu empresa. Que no sea una lucha encarnizada, porque muchas empresas entran y hacen circo, marón y teatro para salir la obra. Les recomiendo que en esta área de la construcción siempre coticen y cobren lo justo, nunca regalen su trabajo. Y puntualmente también en el tema de licitaciones que estamos explicándoles a todos, leer bien los puntos de las bases, ¿no? O sea, de las bases de la licitación, para no omitir ningún punto que a veces se nos va, ¿no? Sí, es muy importante siempre en las licitaciones
Es muy común que estemos cuarto para la tragedia haciéndola, cerrándola. Entonces, dense tiempo por lo menos un día antes para revisarla bien, leer bien los puntos de las bases para que no se le escape ninguna de lo que están requiriendo ahí. Que si no entienden un punto, lo consulten colegiadamente con alguien fiscal o legal para que no esté sujeto a interpretaciones, porque esos son los puntos, aunque lleven una excelente propuesta económica, esos puntos de requisitos que te piden, incluso legales, pueden descalificarte. En el área de marketing digital, que ahora es mi área, ¿no? a lo que nosotros en Aman Grupo Creativo nos dedicamos, y la conexión que puede tener con el sector de la construcción, ¿qué opinas ahí? ¿Qué conexión existe en cuanto a las campañas que pueden hacer empresas de construcción, de ingeniería? ¿Cómo podríamos crear esta conexión con este sector y cómo has trabajado tú en RBM Soluciones, el sector del marketing digital? Mira, es de acuerdo mucho a la especialidad. Yo la experiencia en base a lo que tú me has ayudado en ese aspecto, lo que he aprendido, es muy importante la segmentación. Si pagas una pauta en Facebook, por ejemplo, que la verdad son 500, 600 pesos cuando mucho y te da un alcance muy bueno. Pero pues ya que sabes esa segmentación de tu objetivo de cliente, buscas ingenieros porque te van a contratar porque tengo una especialidad, o buscas alguien que esté construyendo su casa. Entonces, cuando he estado viendo, cuando se segmenta eso, vamos, es un abanico muy grande para que de veras lo que estás invirtiendo llegue a ese objetivo. Ese es un primer punto. ¿Y qué contenido les vas a dar? Pues algo que que impacte y a tu receptor le capture, pues, y pueda seguir tu página o interesarse para lo que requiere, pues, y cubrir sus necesidades. Exactamente, y creo que es un punto importante de lo que estamos hablando aquí, porque hemos visto varias empresas constructoras que no ponen atención en estos temas, y creo que si ustedes lo aplican con todo lo que ya le hemos platicado acerca de licitaciones, sector público y privado, entonces, si aplicas el marketing digital con esos conocimientos que les está compartiendo también mi papá, creo que puede ser muy interesante y como bien lo dijimos, ¿no? Para la sangre joven que tiene su propia empresa de construcción, aplicarlo, y pues creo que sería también, hablando de diferenciadores, un diferenciador muy importante. Insisto, todo esto, lo que hemos platicado aquí, ha sido en base a mi experiencia. Sigan sus instintos, tengan ese olfato y sobre todo esas ganas, pues, de hacer algo diferente y de veras que no ser del montón, pues. Tengan ese factor diferenciador, es con lo que me quedo, pues, como un último para puntualizar, pues, la charla del día de hoy. Váyanse por la línea recta, cuiden mucho a su grupo de trabajo, hagan grupo de trabajo y bueno, les va a ir muy bien, garantizado. Pues ahí lo tienen, otro episodio más de Aman Grupo Creativo, en el que nos acompañó el día de hoy mi padre, Miguel Barragán, director de RBM Soluciones. Pues nada más. Queda eso, estamos a sus órdenes, ahí están los contactos de RBM Soluciones en rbmsoluciones.com, la página de Facebook también ahí está disponible, al igual que todas las plataformas de Aman Grupo Creativo, Instagram, Facebook, la página web, incluso el correo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, hasta la próxima.